Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo se encuentran? Soy Gerardo Obregón, soy director general y fundador de Prestadero. Y el día de hoy en este live vamos a hablar sobre un tema, pues no solo muy interesante, sino que, pues bueno, que está en boca de todos porque es bastante reciente. Y se trata del colapso de Silicon Valley Bank, sobre todo en Estados Unidos, cómo esto pues, ha afectado obviamente a los mercados y cómo inclusive pues, podría afectarte a ti y cómo poder protegerte ante eso si tú eres, por ejemplo, un ahorrador en un banco, ¿no? Y bueno, vamos a empezar un poquito con la historia de Silicon Valley Bank. Voy a tratar de ser a lo mejor lo más conciso posible, inclusive voy a hablar un poquito de algunas fórmulas que pueden ser útiles para entender el problema y por qué colapsó y qué sucedió. Y si esto a lo mejor y pudiera suceder en algún banco en otra parte, a lo mejor en algún otro banco, inclusive en Estados Unidos, con un problema similar. Y bueno, Silicon Valley Bank es un banco que justamente está en Silicon Valley, en California, y se funda en 1983, ya tiene un poco de tiempo, y era un banco un poquito de nicho que sobre todo atendía a las tecnológicas, a las startups, y que inclusive pues en estos últimos años pues seguía atendiendo a estas mismas empresas, ¿no? Empresas de tecnología, empresas de startups que estaban fondeadas sobre todo de fondos de capital riesgo, que además no solo eran empresas estadounidenses, también había empresas inclusive, por ejemplo, mexicanas, ¿no? Yo participo en un chat donde hay varios fundadores y muchos de ellos estaban obviamente muy preocupados y ahorita les platico pues, lo que sucedió también en ese chat, sobre todo en el clímax del colapso, ¿no? Pero bueno, Silicon Valley Bank empezó creciendo poco a poco, pero los últimos años, sobre todo a partir de 2018, empezó a crecer en forma exorbitante. En 2018, pues para darles una idea, tenía activos, que es muchas veces como se mide el tamaño del banco, de 49 mil millones de dólares, ¿no? Así terminó el 2018. Y en 2000, ya para 2020, o sea, ya tenía 102 mil millones de dólares. O sea, en inglés, nada más digo para hacer la referencia y esto que también les puede servir en su vida. En inglés se dice 102 billion, ¿no? 102 billion, que son 102 mil millones. No sé por qué en español nunca, o sea, no se pusieron de acuerdo y en español existen los miles de millones y en inglés no existen los miles de millones, existe el billón, ¿no? Y en español un billón es 1 millón de millones, ¿no? A diferencia en Estados Unidos que son 1,000 millones, ¿no? Entonces, yo nada más para que te quede claro, pues lo voy a referir obviamente pues aquí en español. Entonces tenía 102 mil millones de dólares en activos en 2020 ya. En 2021 casi se había duplicado, cerró con 190 mil millones de dólares, o sea, ven un crecimiento exponencial en los activos. Y sobre todo esto ¿a qué se debe? A que, no sé si recuerdan, pero en esos años las tasas del Banco Central, de la Fed, inclusive en México también y en el mundo, estaban en mínimos históricos, ¿no? Y esto generó que muchos de los inversionistas empezaran a ver a otros lados, eh, a otros instrumentos de inversión de los tradicionales, como por ejemplo bonos del tesoro, cosas o instrumentos que pagaban tasas muy, muy pequeñas y prefirieron asumir a lo mejor un riesgo pues, mayor, ¿no? Para obtener mayores crecimientos, ¿no? Y eso contribuyó a que, por ejemplo, la bolsa estuviera creciendo a un ritmo exorbitante, inclusive hasta cripto, e inclusive hasta la capital riesgo, ¿no? Mucha gente, el capital riesgo, los fondos de capital riesgo también se financian, pues de otros fondos o inclusive de personas que son los limited partners, quienes fondean estos fondos que a su vez administran y deciden invertir en las diferentes startups. Entonces, pues empiezan a surgir todas estas startups y empieza a haber un boom de inversiones, incluyendo México, donde muchos de estos fondos empiezan a fondear a muchas startups, algunas a lo mejor y sí, sí se lo merecían y otras a lo mejor eran exceso, muchas a lo mejor ni siquiera tenían modelo de negocio, pero en fin, estaba esa apuesta donde pues este fondeo de estas tecnológicas, de estas eh, fintechs, insurtechs, healthtechs, sobre todo, empezaban a ser fondeadas por una gran cantidad de fondos. Y muchas de estas empresas, por la facilidad luego que representaba para estos VCs, por la relación que tenían con Silicon Valley, pues exigían o al menos recomendaban
que los fondos que obtenían de su capital riesgo fueran depositados en Silicon Valley Bank, ¿no? Entonces esto generó obviamente este boom que les estoy platicando, de nuevo, donde en 2020 tenía 102 mil millones de dólares en activos y en 2021 tiene 190 mil millones de dólares. Para 2022, más o menos a principios, llegó a tener el máximo, que es 212 mil millones de dólares en activos, de los cuales 173 mil millones eran depósitos sobre todo de nuevo de estas tecnológicas, de estas startups. Había obviamente otras tecnológicas, no necesariamente startups. Ahorita pues, podemos mencionar algunas como Roku. Roku mencionó que tenía el 26% de sus reservas de efectivo en Silicon Valley Bank, que es una empresa obviamente pues, más grande que muchas de estas startups, ¿no? Pero ¿qué pasa en 2022? Pues que más o menos el primer trimestre de 2022 empiezan a secar los fondos, empieza a haber una inflación pues ya marcada pues por todo como liberación de fondos mucho en Estados Unidos, donde para ayudar por temas de pandemia, pues casi empezaron a imprimir dinero y enviar cheques a la gente. Y esto empezó a generar mucha inflación, hubo otros factores que contribuyeron, como todo el tema de las disrupciones de las cadenas de suministro, de las disrupciones en los chips. Y de nuevo, esto genera pues, un periodo inflacionario que de hecho pues, ahorita estamos viviendo, ¿no? Y donde pues las startups empiezan a tener ya más esa sequía de nuevos fondos de inversión para ejecutar sus modelos de negocio. Y empiezan poco a poco a usar el dinero que les fondearon estas empresas de capital riesgo y empiezan a utilizarlo pues, por ahí de mediados de 2022 y empiezan a retirar fondos para sus gastos de nómina, para pues, desarrollos que tenían que tener, para expansiones a lo mejor, pero empiezan a gastar y ya no, y empiezan, en lugar de entrar fondos nuevos, empieza a retirar estos depósitos, ¿no? Estos depósitos de Silicon Valley Bank. Ahora, como saben, un banco no guarda tu dinero en efectivo sin utilizarlo. O sea, básicamente el grueso del ingreso de los bancos reside en que obtiene estos depósitos de empresas o de personas y no lo guarda, aunque tú ves que tu estado de cuenta, por ejemplo, si depositaste 100 mil pesos, vas a ver que tienes 100 mil en tu estado de cuenta, el banco utiliza el monto de los depósitos para, a su vez, prestar dinero, ¿no? Entonces, de cierta manera, utiliza pues, tus recursos o parte de ellos. Hay ciertas fórmulas de lo que puede utilizar y qué montos para pues, prestarte inclusive a ti mismo en tarjetas de crédito o créditos a empresas, créditos pyme, créditos hipotecarios, etcétera, ¿no? Entonces, cuando empiezan a aumentar estos depósitos en forma importante en Silicon Valley Bank, pues Silicon Valley Bank dice, pues yo qué hago ya con todos estos depósitos, yo no estoy listo para prestar toda esta cantidad de dinero que me está entrando. O sea, no estaban preparados para duplicar sus depósitos casi al doble en un año, ¿no? Digo, creo que casi ningún banco podría hacerlo, creo, pues, sin una planeación, digamos, estratégica tan importante, o inclusive pues porque no había inclusive tanta necesidad de crédito en ese entonces. Entonces no crecen el crédito como a lo mejor les hubiera gustado. Además de que los depósitos, dependiendo del banco, por el caso de Silicon Valley Bank, pues pagaba un porcentaje pequeño de interés a los que le depositaban, ¿no? Creo que era como 0.5, 0.6% anual, que no es mucho, pero es algo. Y si tú no utilizas ese dinero que estás recibiendo para prestar o para generar algún ingreso, pues básicamente estás asumiendo alguna pérdida por el interés que le tienes que pagar a tus depositantes. Entonces, estoy un poquito pintando el contexto de todo lo que empezó a suceder y todo lo que estaba sucediendo en el mundo y todo lo que derivó obviamente a este problema de Silicon Valley Bank. Entonces, pues ¿qué hace Silicon Valley Bank? ¿No? Se empieza a secar el depósito y empieza a obtener retiros de sobre todo estas startups, pero el dinero que empezó a obtener en su momento y que no podía colocar en crédito, pues lo tenía que colocar en algún lado. Y por ahí en 2021, como recuerdan, pues las tasas estaban pues, relativamente bajas, en mínimos históricos, prácticamente en 0%, ¿no? Y entonces Silicon Valley Bank empieza a invertir en activos de bastante seguros, entre comillas, ahorita les explico qué es la parte que no es segura, bastante seguros en el término en temas de repago, como son
bonos del Tesoro estadounidenses, que son muy seguros, o sea, es prácticamente imposible que el gobierno estadounidense defaultee en su deuda, o inclusive también, por ejemplo, en lo que se llama mortgage-backed securities, ¿no? Que son justamente, digamos, créditos envueltos en un como fideicomiso que está respaldados de alguna manera por los bienes de las hipotecas que están pagando los estadounidenses, que sí ya sé que fue lo que derivó el problema en 2008, pero bueno, pues en teoría ese tema ya estaba resuelto y además no es el mismo problema del 2008, pero bueno, sí son los mismos activos que tuvieron el problema en 2008, que son los mortgage-backed securities, que también pues, Silicon Valley Bank empezó a invertir, digamos, en estos activos que pues, de nuevo son AAA y pues son muy seguros y de nuevo no es que hayan tenido ese riesgo y no por eso tuvo el problema Silicon Valley Bank. ¿Cuál fue el problema de Silicon Valley Bank donde falló, digamos, su visión? Entonces, aquí hay varios temas. Uno es que cuando el banco en Estados Unidos invierte en estos activos, invierte en estos securities, ¿no? Es muy diferente que inviertas a relativo corto plazo a que inviertas a largo plazo, ¿no? Porque te estás casando con una tasa de interés que en ese momento estaba en mínimos históricos a Silicon Valley Bank más o menos invirtió en estos bonos a 10 años. Y entonces un pequeño movimiento en la tasa de interés afecta mucho el valor del bono en el que estás invirtiendo. Entonces, esto es un poquito la clave de lo que sucedió. ¿Okay? Entonces, cuando los bancos de nuevo estadounidenses invierten en estos bonos, tienen dos opciones. ¿Okay? Pueden definir que estas inversiones se llamen como available for sale, o sea, disponibles para venta, que en realidad es una distinción contable. ¿Qué significa? Que cuando tú inviertes, por ejemplo, en un MBS, ¿no? Un Mortgage Backed Security, que es justamente este fideicomiso respaldado por las hipotecas, y lo etiquetas en tu balance como available for sale, quiere decir que cada vez que lo reportes, vas a reportar el valor real del bono, no el valor que a ti te costó, no el valor en libros. ¿No? Entonces, contablemente se llama mark to market. Lo vas a tener que evaluar a mercado cada vez que publiques. Y la otra opción, ¿no? Es que lo etiquetes contablemente como HTM, que es Held to Maturity, que quiere decir que lo vas a tener hasta que el bono se pague, por ejemplo, a 10 años. Y entonces, en ese punto quiere decir que no tienes que reportar la evaluación a mercado cada vez que reportes de nuevo tu balance, sino que lo vas a poder reportar con valor en libros, aun cuando, de nuevo, estos bonos, por el cambio de las tasas, tengan un incremento o un decremento en su valuación. ¿No? Entonces, más o menos, Silicon Valley Bank invirtió como 20 mil millones de dólares etiquetado como AFS, Available for Sale o disponibles para venta, que tenía que, obviamente, evaluar a mercado cada vez que reportaba, perdón, tenía casi 100 mil millones de dólares en Held to Maturity, ¿no? Que pues no tenía que reportar el valor del mercado, sino que simplemente el valor en libros. Entonces había una mayor o gran monto mucho mayor, como 4 veces mayor en estas inversiones que había reportado como HTM, que se iba a quedar con ellos y que no tenía valor a mercado. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque cuando empieza a haber una escalada de tasas y estas inversiones empiezan a tener un valor de mercado menor, esta gran cantidad de bonos que había reportado como HTM, que estaban reportados con su valor en libros, era más fácil escondérselas al público, porque pues en el balance vas a ver el valor en libros, y aunque baje mucho la evaluación, pues no lo tienes que reportar con la evaluación de mercado, ¿no? Entonces, es una de las razones porque algunas personas se dieron cuenta inclusive antes que tenía un problema importante Silicon Valley Bank antes de que inclusive implosionara todo el tema, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito, voy a tratar de explicar un poquito el tema de la evaluación y por qué tiene un impacto tan importante esta inversión a largo plazo de estos bonos en Silicon Valley Bank. Y voy a tratar de explicarlo con aquí unas notas. Esperen un segundo. A ver.
Espérame un segundo. A ver si me dice a ver si me confirma por ahí Gerardo, si pueden ver ahí mi pantalla, es un bloque de notas. ¿Sí, verdad, tocayo? Me confirma, si no por Slack, porfa, nada más para que no esté aquí yo haciendo mis notas y no se vea, ¿no? Bueno, aquí tengo entonces el bloc de notas. Y que ya me confirmó, ¿no? Entonces, básicamente, el tema de o la razón por la cual un bono tiene un impacto tan grande a largo plazo es por la misma razón por la que el tema del interés compuesto es tan valioso en una inversión, ¿no? Cuando inviertes a largo plazo con interés compuesto, es súper, súper valioso, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una fórmula que es súper importante en finanzas, que se llama F a partir de P, o valor futuro a partir del valor presente, donde aquí tenemos. Entonces, esta fórmula, pues creo que deben de considerarla en sus vidas. Vamos aquí a poner este color verdecillo, ¿no? Donde esto es un valor futuro. Este es el valor presente. Entonces, quieres calcular, por ejemplo, cuánto te va a dejar una inversión a futuro cuando tienes un valor presente, ¿no? Y bueno, este es nada más el número 1. Esta es la tasa de interés, el rendimiento que te da, por ejemplo, en el número de periodos, y n es el número de periodos, ¿no? El número de periodos. Entonces, por ejemplo, si tienes una tasa anual del 15%, entonces n sería años, nada más hay que tener relevancia entre la tasa de interés y los años. Y por ejemplo, si yo quiero saber el valor futuro de una inversión de 10,000 pesos, ¿no? Con una tasa de interés del 15% anual, 1 más 0.15 a, no sé, 10 años, entonces esto es lo que tengo que hacer. Esta es la fórmula que tengo que resolver. Entonces, obviamente, si no existiera el valor compuesto, como ven, esto es un exponente, entonces es exponencial el interés compuesto, ¿no? De tal forma que, pues, o sea, 15% de 10,000, pues evidentemente son 1,500 al final del año 1, pero yo no voy a sumar 1,500 y lo voy a multiplicar por 10, sino que lo estoy haciendo como un exponente, ¿no? Y bueno, aquí, si quieren, lo voy a hacer aquí aparte nada más en mi calculadora, un segundo, porque si ya les da curiosidad cuánto es, pues no lo saqué con anticipación, pero o sea, aquí yo tendría, después de 10 años, 40,455, que evidentemente es un valor muy distinto a si yo multiplico nada más 15% por 10, que son 1,500, yo se lo multiplico por 10, entonces eso sería nada más 15,000, ¿no? Y aquí el valor futuro después de 10 años con interés compuestos de 40,455, ¿ok? Ahora, vamos a ver aquí el tema de Silicon Valley Bank. O sea, es algo muy similar, pero un poquito a la inversa, ¿ok? ¿Por qué? Cuando estás hablando de inversiones a bonos a largo plazo, ay, perdón, vamos a despejar aquí por el valor presente, ¿no? Entonces, si yo despejo la fórmula de valor de F a partir de P, tengo que mi valor presente va a ser igual a F entre 1 más I a la N, ¿no? Perdón, esta N me quedó un poquito a la N, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí estoy dividiendo ahora por un exponencial. Entonces, entre obviamente más años, pues el efecto, digamos, en el tiempo es exponencial. Entonces, cualquier pequeño movimiento en la tasa me va a afectar en forma exponencial entre más años tenga esta inversión en el periodo. Es decir, mi valor presente va a disminuir en forma sustancial.
Entonces, ¿qué pasó con Silicon Valley Bank? Que ellos tenían inversiones, ¿no?, a una tasa más o menos de, no sé, 1.6% aproximadamente, porque esta es la tasa que ellos consiguieron anual en 2021 cuando estaba en mínimos históricos. Y pues en su momento, inclusive, pues no había, inclusive algún amague posiblemente de la Fed que por el tema de inflación iba a empezar a escalar esas tasas. Pero pues lo invirtió a 10 años, suponiendo que pues no iba a haber tema y que iba a ganar ese 1.6%, ¿ok? Ahora, el tema no es que esta inversión no le pague y que inclusive no le pague el 1.6%, porque de nuevo los activos en los que invirtió eran muy, muy seguros. O sea, si se hubiera quedado con estas inversiones Silicon Valley Bank a 10 años, le hubiera pagado por ejemplo, sus HTM, sus 100 mil millones de dólares, más 1.6% anual. O sea, sin ningún problema. Ese no era el tema. El tema es una evaluación en realidad de este activo o de este bono cuando el plazo pasa. ¿Por qué? Porque entonces en el mercado, ¿no?, más o menos en ese tiempo, las tasas empezaron a crecer y empezaron a crecer por ahí del 4%, ¿ok? Y entonces, cuando tú sustituyes esta tasa con una exponencial, ¿no?, de 10 años, del 1.6% al 4% y calculas tu valor presente, que es un poquito la manera de calcular el bono, digamos, el valor del bono, pues es una afectación muy, muy importante a 10 años, ¿no? Y entonces, empieza Silicon Valley Bank a perder, digamos, no solo en lo que tenía AFS que es Available for Sale, que es a valor de mercado, o sea, esos tenían que reportarlo y pues esos sí se estaban viendo disminuidos en su valor, pero también la gente empieza a hacer el cálculo de los HTM, que es lo que tenía como valor en libros en su balance, ¿no? Pero esta pérdida, sobre todo esta, porque aquí tenía mucho más, aunque estaba reportando en valor en libros, en realidad cuando eso lo evalúas a mercado, pues, estaba teniendo una pérdida muy grande. Estamos hablando como de, digo, debe ser era aproximadamente un 20%, ¿no?, del valor, ¿no? Entonces la gente calculó cuánto era la pérdida de eso y la pérdida era como 16 mil millones, lo cual representaba prácticamente todo el capital que tenía el banco, ¿no? Y de nuevo, no era un tema de que esa inversión no le fuera a pagar, era un tema de la evaluación contable de esa inversión en específico. ¿Por qué? Porque Silicon Valley cometió un error, invirtió a muy largo plazo y no se protegió contra una alza de tasas. Y entonces, ¿qué pasó? La gente se dio cuenta de esto, que tenía una pérdida, a ver, creo que ya podemos dejar de compartir esto. Creo que tenía una pérdida muy importante, ¿no?, pues que ni siquiera el capital iba a alcanzar. Y al mismo tiempo la gente estaba, por la sequía en el capital riesgo, las empresas estaban pues usando ya de los fondos que habían depositado en lugar de invertir y depositar más. Y entonces a Silicon Valley Bank lo que decide hacer para levantar este capital de las empresas que empiezan a retirar es vender las inversiones que tenía AFS, o sea, disponibles para venta, a una pérdida de 1.800 millones de dólares sobre lo que les costó, de nuevo por este tema del valor del bono, y al mismo tiempo hacen una oferta para levantar capital de 2.25 billion en inglés, que son 2.250 millones de dólares. Esto fue, si no me equivoco, el miércoles pasado, ¿no? Y lo hace como que al mismo tiempo, y eso levanta un pánico en los mercados, porque dicen, oye, ¿por qué está este banco teniendo que levantar tanto capital al mismo tiempo que hizo una venta que tomó una pérdida cañoncísima de una inversión que tenía, ¿no? Y entonces se empiezan a mover, inclusive los VCs, los fondos de venture capital o de capital riesgo, inclusive uno muy famoso que fue muy mencionado, que se llama Peter Thiel, que fue uno de los cofundadores de PayPal y que tiene ahorita Founders Fund, y le empieza a decir a todas sus empresas en las que invirtió, oye, Silicon Valley Bank al parecer tiene un problema de liquidez, ¿no? No tanto de solvencia, porque al final sí se mantenía, digamos, con esas inversiones de nueva madurez, pues ese dinero lo iba a obtener.
pero estaba teniendo un problema de liquidez y por eso tuvo que vender a una pérdida parte de sus activos y levantar más capital. Y entonces lo que les dice a sus empresas, saquen su dinero de Silicon Valley Bank. ¿Y qué pasa ahora? Algo muy interesante. Porque Silicon Valley Bank es uno de los bancos más concentrados, digamos, en términos del perfil de mercado de los depositantes que tenía, porque tenía muchísimas empresas del mismo tipo. Y entonces empiezan a dispararse todos los chats, incluyendo uno en el que estoy yo de mexicanos, donde empiezan a decir, oye, me acaban de reportar que Silicon Valley Bank está teniendo estos temas, están recomendando retirar el dinero, ¿qué hacemos? Inclusive están diciendo, oye, pues están recomendando retirar al menos pues, todo el excedente de los $250,000 que paga el seguro estadounidense para depositantes en bancos gringos. Y entonces eso fue el miércoles, pero la manera en que la velocidad de transmisión de esta información se dio fue impactante porque todo el mundo se conocía o tenía la empresa o el VC en común o el fundador en común, y entonces fue inmediato el pánico, ¿no? Y sale obviamente Greg Becker, que es el CEO del banco, a decir, no se apaniquen, necesito que además nos apoyen en tiempos difíciles, y bueno, la verdad es que nadie le es fiel cuando se trata de perder dinero, y todo el mundo entonces se apanica, empieza a meterse al banco en forma inmediata, porque además en ese momento es el banco número 16 en tamaño, en términos de activos en Estados Unidos, y entonces todo el mundo empieza a sacar su dinero en forma nunca antes vista, ¿ok? Que se llama un bank run, ¿no? Una corrida del banco, no sé si la traducción está correcta. Y es una corrida del banco como nunca antes se había visto, porque el banco era tan digital que lo pueden hacer ingresando al app, ingresando a la página en forma inmediata. A diferencia de los bank runs anteriores, incluyendo el 2008 o incluyendo el de Credit Suisse, donde es más manual porque hay que hablar o hay que irse a formar, y entonces al banco le da cierto tiempo para empezar a generar esta liquidez. Y aquí fue inmediato. La gente se empezó a meter, empezó a retirar todos los fondos que tenía o dejando, por ejemplo, los $250,000 todo el miércoles, todo el jueves. Bueno, de hecho, el jueves en la mañana algunos lograron todavía retirar dinero y de repente el jueves en la tarde como que la página dejó de funcionar, no podían ingresar, había rumores de que estaban en un mantenimiento, la página estaba en mantenimiento, pero en realidad pues era un problema que ya estaban teniendo liquidez donde ya no podían honrar pues todos los retiros. Y tan pronto como el viernes en la mañana, el FDIC, que es como el IPAB en México, interviene el banco y dice, ¿sabes qué? Ya de aquí yo me hago cargo, todo el dinero que tenía cada depositante, hasta $250,000 está protegido sin problema y va a estar disponible el lunes. Y todo el resto, pues vamos a ver cómo se va dando la venta de activos del banco para poder honrar el resto de los depósitos. Y parte del problema es que, pues como eran empresas de venture capital y tecnológicas y demás, pues muchas tenían varios millones de dólares ahí. De hecho, creo que por ahí del 93% de los fondos, pues no estaba cubierto inclusive por el seguro del FDIC, que es muy diferente, por ejemplo, un banco retail, un banco al consumo, que una persona física tenga, pues a lo mejor más de $250,000, es más complicado, pero como estaban muchas empresas, pues casi nada estaba cubierto. Entonces se vive un fin de semana terrible donde había una incertidumbre de si estas empresas, que era mucho del startup y de la economía startupera en Estados Unidos sobre todo, pero en todo el mundo, iban a poder subsistir, si iban a poder pagar la nómina la siguiente semana. Y pues lo que hace el FDIC ya el domingo, ya casi por la noche, pues respalda el total de los depósitos de Silicon Valley Bank, no solo para que tengan la parte asegurada de $250,000, sino para que tengan, digamos, disponible todo o la totalidad de los fondos en ese momento, o sea, de los fondos que tenían, ¿no? La siguiente semana, pues entre los diferentes chats de startups, pues empieza a hablar sobre distribuir esos fondos lo más posible a otros bancos, tratan de distribuirlo muchos, sobre todo algunos problemas con los internacionales, porque tratan de distribuirlo a los grandes, a Bank of America, a Citi, a JP Morgan, pero pues esos bancos son un poquito latosos para abrir cuentas y pues no lo pueden hacer. Hay otros startups o otras fintechs bancarias que se benefician de esto, como uno que se llama Mercury, donde puedes abrir ahí una cuenta prácticamente en una hora. Y Mercury lo que hace es que toma tus fondos y los deposita en muchos bancos, y el seguro que tiene el FDIC, al igual que el del IPAB,
es por institución. Entonces, como tú tienes dispersados tus recursos en varios bancos, pues entonces aumentan de alguna manera la seguridad de el monto que tienes, hasta creo que ofrecían hasta $3 millones, digamos, ya asegurados, ¿no? Pero bueno, esto es un tema que no ha terminado porque es un tema obviamente de confianza, ¿no? Y que si, por ejemplo, ninguna persona hubiera retirado el dinero de Silicon Valley Bank, seguramente Silicon Valley Bank seguiría existiendo y yo creo que hubiera podido sortear el tema. El tema fue que fue tan rapidez esa necesidad, tan rápida esa necesidad de liquidez que no tenía el dinero en ese momento y que entonces pues, el banco colapsó por esa necesidad de retiros, por lo que lo tuvo que intervenir el FDIC, el Federal Deposit and or Insurance Corporation, algo así, que es como el IPAB de nuevo en México, ¿no? Y entonces, pues ahorita hay cierta incertidumbre de, bueno, pues ¿qué hacemos? ¿Dónde está el dinero seguro? Mejor lo retiro del banco y lo pongo abajo del colchón. Pero para mí yo creo que más bien, a ver, yo creo que es muy complicado que ninguna institución bancaria en algún momento falle. La última importante fue ahí por ahí Washington Mutual en 2008. Pero creo que a pesar de que, a ver, hubo varias fallas, también inclusive en el tema de supervisión y regulación estadounidense, pues creo que esto es prueba de que el sistema sirve, digamos, que al final el que depositó la empresa o persona física que tenía sus fondos ahí, pues se fue con la totalidad de su dinero. Que no es así con los accionistas del banco, que pues ellos van a perder pues, seguramente todo, a lo mejor fuera de algunos bonos o acciones que pudieron vender antes, pero el banco ya no va a existir, ya seguramente, pues, no, eso no lo va a proteger, no va a haber un bailout tal cual, como sucedió en 2008, del banco en sí, sino que en realidad hay un bailout de los depositantes, o sea, sacar a salvo el dinero de los depositantes. Pero creo que esto es prueba que tener un sistema, aunque sea centralizado y regulado, sirve para proteger a los depositantes, ¿no? Porque también ahorita, por ejemplo, veo que está subiendo cripto como una manera de especulativa de no requerir algún tema centralizado o tener algún ligue con el banco o con el dinero fiat de algún país. Pero de nuevo, yo creo que el hecho de que hayan tenido la totalidad de su dinero a salvo es prueba de que pues, el sistema de cierta manera funciona y que sí hay protección para los depositantes. Ahora es importante mencionar que este banco, como creció tan rápido, tenía ciertos huecos regulatorios que no tuvo algunas pruebas de estrés que eran o que sí son importantes para los grandes bancos y que son necesarias para los grandes bancos. Y Obama emitió esta regulación en 2008 y Trump la tiró en 2018 para los bancos más pequeños. Y entonces eso generó algún hueco que permitió a Silicon Valley Bank hacer este tipo de inversiones sin tener tanto escrutinio, digamos, de la Fed o del ente regulador, que pues obviamente con las pruebas de estrés que hubiera tenido por estas inversiones, pues posiblemente no hubieran sucedido o no hubieran pasado. Entonces hay muchas lecciones que aprender definitivamente sobre este caso. Yo creo que los entes reguladores en Estados Unidos pues van a hacer caso de esto y yo creo que van a revertir a lo mejor o hasta cierto punto lo que desreguló Trump en 2018, pues ya obviamente con este tema. Ahorita lo que va a ser interesante, como saben, parte de lo que generó este tema es que con el alza de tasas, los bonos, el valor de los bonos baja, por lo que ya les expliqué en la fórmula, ¿no? Porque hay en el mercado hay la posibilidad de obtener una tasa más alta en el bono, y entonces el bono que tú compraste a una tasa menor, porque esa es la que pactaste, pues va a perder valor, ¿no? Porque el valor presente del bono va a disminuir, sobre todo entre mayor plazo, de nuevo, por la exponencial que les platiqué en el denominador. Y entonces ahorita la Fed está en un problema, porque hay un tema inflacionario donde la manera que tiene o la herramienta que tiene para atacarlo es subir las tasas de interés, pero ya vio que si sube las tasas de interés sin fijarse inclusive en su sistema bancario, pues puede haber a lo mejor pues, otros bancos que puedan fallar y que esto pueda generar sobre todo pánico y que el pánico pues, pueda generar de nuevo pues, algún tipo de recesión, una crisis pues, importante, que es una crisis sobre todo de confianza, ¿no? Que la gente pues, no crea en el sistema bancario y empieza a retirar sus fondos o pues, empieza a concentrarlos más en los grandes bancos como JP Morgan, Citi, Bank of America, etc. ¿no? Entonces vamos a ver qué sucede en ese sentido con la Fed.
yo creo que van a tener que mesurar su incremento en tasas para evitar tener un riesgo sistémico bancario que de nuevo, o sea, no es tan evidente, sobre todo a lo mejor algunos bancos chiquitos que no tienen este escrutinio de regulación de invertir en estos activos a largo plazo, pero que pues quieras o no, aunque sea un banco que no es necesariamente tan grande como por ejemplo otro que está ahorita pasando agua como el First Republic, que también es Estados Unidos, que tiene un problema similar, pues podría fallar igual por este tema de la escalada en tasas, ¿no? Entonces, en resumen, creo que es prueba de que el sistema funciona. Mi recomendación es que sigas teniendo el dinero en el banco. En México también hay una protección hasta 400,000 UDIs, que es el IPAP, más o menos son casi 3 millones de pesos por cuenta, por institución. Obviamente esto te cubre de nuevo pues, cuentas de cheques, cuentas de ahorro, pagarés, etcétera. Entonces, los bancos en México tienen otra regulación, inclusive tienen una regulación más estricta, inclusive también los europeos. Y entonces el riesgo de algún tipo de contagio, por ejemplo, a los bancos mexicanos, pues la veo complicada, no la veo, la verdad, están bien capitalizados y como saben en México, pues muchos de los bancos aquí son muy, muy rentables. Entonces, no veo ese tema, veo más un tema de confianza suscitado en Estados Unidos por el tema de Silicon Valley Bank, que cometió un error y un error grave al invertir en estos bonos a largo plazo sin tener algún tipo de cobertura por el alza de interés o algo preparado por si subía la tasa de interés, algún tipo de instrumento que pudiera tener una cobertura por ello. Y esto generó, la verdad, el colapso de este banco. Es algo que ellos cometieron el error y lo están claramente pagando. Y al final, los que depositaron, los ahorradores de ese banco, pues salieron a salvo, fuera de algunos días de mucho estrés donde no sabían qué iba a suceder, ¿no? Entonces, espero que haya podido explicarles a grandes rasgos por qué sucedió este colapso de Silicon Valley Bank. Eh, ese es un tema creo que muy interesante y jamás habíamos vivido un bank run digital que también habría que ver si hay un tema regulatorio inminente por este tipo de posibles fallas en los bancos, donde de nuevo, por algún tema de liquidez y por la velocidad que requiere, digamos, o que significa el tema de tener un banco digital, pues pueda poner en jaque a algunas otras instituciones, ¿no? Pero de nuevo, creo que fue más bien un tema de confianza y sí, definitivamente errores de Silicon Valley Bank al invertir en estos instrumentos sin tener alguna cobertura, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por tener o asistir al día de hoy a esta plática y de nuevo espero que haya quedado lo más claro posible. Pronto tendremos a lo mejor alguna plática relacionada y vamos a ver pues, qué desenlace tiene esto con las otras instituciones financieras que están peligrando en Estados Unidos sobre todo. Que tengan buenos días. Hasta luego.